Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, que es fe y transformación, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias por esta semana que está terminando, Señor, y por todas las bendiciones que tú has derramado en la vida de cada uno de nosotros a lo largo de esta semana, Padre. Y gracias también, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, en todas las áreas y en todas las circunstancias de nuestra vida, Padre. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas, Padre. Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñar tu palabra, nos enseñe, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se oponga el conocimiento tuyo, Señor, y que nos impida la obediencia a tu palabra y la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ese privilegio de que se conecten a esta transmisión y hoy vamos a hablar del tema de fe y transformación. Dios es un Dios de transformaciones. Él quiere transformarnos a nosotros, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudios, nuestra comunidad, nuestra nación. Él quiere hacer esa transformación, pero para cada una de esas transformaciones, en primer lugar, nosotros somos los llamados de parte de Dios a colaborar con Él en hacer esa transformación, en primer lugar. Y en segundo, comenzando por nosotros mismos, la transformación de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir, etc. Y para cada una de esas transformaciones, tanto personal como de nuestro entorno, necesitamos fe. Principalmente que algunas de ellas pueden tardar un tiempo en manifestarse. La palabra de Dios en Santiago, capítulo 1 y versículo 6, nos dice: pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en Juan capítulo 11, versículo 20, la cita no es la correcta, pero hay una cita en el libro de Juan que dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, si tenemos fe, veremos la gloria de Dios. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice la palabra que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La transformación es una promesa de Dios y esa promesa se hereda por la fe y la paciencia. Quiere decir que en algunos casos va a llevar tiempo. De hecho, todo en la vida del creyente que tiene que ver con su crecimiento y su transformación es por gracia, por medio de la fe. Como nos dice Efesios, nos enseña Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación ocurre en un momento, pero también es un estado de vida, un estado permanente de vida. Usted y yo no solamente somos salvos en un momento y de ahí la vida continúa, sino que la vida continúa ya como salvos. Y esto es a lo que se refiere Efesios 2:10, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y para andar en ellas necesitamos de la fe.
La gracia es el motivo por el cual Dios obra en cualquier cosa en nuestras vidas, incluyendo las transformaciones de nosotros y de nuestro entorno. Y la fe es el canal por el cual esas transformaciones se manifiestan. En Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esto se refiere a las transformaciones que necesitamos en nosotros mismos y las transformaciones que necesitamos en el entorno en el cual nos movemos. Las cosas que nos inquietan, nos desagradan, nos disgustan, nos incomodan, que puede ser una señal de Dios de que Él quiere trabajar con nosotros como sus colaboradores para transformar esas situaciones que nos inquietan y que nos disgustan. Y continúa diciendo la palabra: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y cuando nosotros pedimos por la transformación, para que las cosas sean transformadas a la voluntad de Dios, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, y el pedir, recibir, buscar, hallar, tocar y entrar, todo ello requiere de nuestra fe. Ahora bien, muchos tienen fe para pedir, pero la fe no es solamente fe para pedir. Fe no es solamente un saber acerca de Dios o saber algo de Dios, es saber de, creer en y creerle a. Es decir, hay un conocimiento de Dios, hay fe en Él, pero también fe en lo que Él ha dicho y en lo que Él hace y en lo que Él quiere hacer. Muchas veces nosotros tenemos fe en las promesas de Dios que se refieren para nosotros, pero no tenemos fe para las promesas de Dios que se refieren, por ejemplo, a la transformación de una nación. Ahí no tenemos esa fe, pero la fe debe ser integral, debe abarcar todo. De hecho, la fe es una atmósfera, un clima, es un ambiente en el cual usted y yo vivimos permanentemente. No solo se trata de creer en Él. Dice la palabra en Santiago capítulo 2 versículo 19 que los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe. Ellos solo creen en Dios, saben del poder de Dios, pero no le creen a Dios o no le creyeron a Dios y por ella fueron juzgados. Y mientras antes de ser juzgados no le creyeron a Dios. La verdadera fe nos enseña la palabra, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 3, que es creerle a Dios. Dice que Abraham es el padre de la fe. En la Biblia Abraham es reconocido como el padre de la fe y de todos los que tienen fe. Y dice la palabra en Romanos capítulo 4 versículo 3 con respecto a Abraham, que Abraham creyó a Dios. Ojo, no dice que creyó en, le creyó a Dios, y creerle a Dios es parte de creer en Él, pero va más allá. Es creer en la persona, creer en sus atributos, creer en todo lo que Él dice. Y eso es lo que le fue contado por justicia. Esa es la fe que nos cuenta a nosotros por justicia, cuando no solamente sabemos de Dios mentalmente, sino creemos en Él y le creemos a Él en nuestro corazón. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces es un creerle a Dios. La verdadera fe es creerle a Dios. No solo creer en Él,
sino creerle a Él. La fe, de hecho, la fe, Hebreos 11:8, define la fe como obediencia. Dice la palabra, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De hecho, cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, a lo que se está refiriendo como obras es a esa respuesta de obediencia. La fe se manifiesta en nuestra obediencia, la fe se manifiesta en actos de obediencia a la palabra de Dios. Por eso no solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios, porque la verdadera fe se manifiesta en esos actos de obediencia a Dios, conforme a su palabra. En Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4, encontramos una parte donde comienza la historia de Abraham como padre de la fe. Y dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ojo, se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, le obedeció a Dios. Y ojo con esto, Abraham no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Le dijo, yo te llevaré y te mostraré la tierra que te voy a dar. Pero no se la muestra en ese momento. Es decir, ahí necesitaba fe en Dios. Por eso obedeció, porque tuvo fe en Dios. Y la fe en Dios y creerle a Dios es lo que le valió que le fuera tomado por justicia. En Romanos capítulo 1, versículo 17, nos enseña un principio también muy importante, que ese nos atañe a nosotros, y es que el justo por la fe vivirá. Es decir, usted y yo, si somos creyentes en el Señor Jesucristo, necesitamos vivir por la fe. Y entonces, si vamos a vivir por la fe, significa vivir creyéndole a Dios. Y lo mismo nos dice Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. O sea, no vivimos por lo que vemos, no vivimos por las circunstancias, vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Vivimos creyéndole a Dios y creyendo en Dios. Entonces, la fe, ya para definir acerca de la fe es creer en Dios, un creer en Dios que va más allá de saber de Él y de creer en sus promesas. Es creerle a Él y obedecerle. La fe es el clima, la atmósfera, el ambiente en el cual los creyentes vivimos. El justo vivirá por la fe. Y en cuanto a que la fe es un creer en Dios que va más allá de creerle para creerle en todo, no solo en sus promesas, sino en la obediencia, tenemos lo que hablábamos de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El clima, esa atmósfera, ese ambiente en el cual, que es la fe, en el cual usted y yo vivimos, abarca varias cosas. Primero, abarca el conocimiento gradual de todos los atributos de Dios, de todas las cualidades de su carácter. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y dentro de los atributos, usted y yo conocemos algunos: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, justicia, verdad, santidad, bondad, amor, misericordia, favor, gracia, etc. Pero en la lista de los atributos de Dios son más de 100. Si nosotros solo conocemos 10 o 20 de esos atributos, nos hace falta conocer al Señor. Y al conocerle, nuestra fe se va a incrementar, porque eso va a facilitarnos el creerle, no solo creer en, sino el creerle a. Porque todos esos atributos son las cualidades de su carácter. Entonces, lo primero que la fe implica es conocer
al Señor en sus atributos, conocerle a Él, Juan 17:3. En segundo lugar, es obedecerle en lo que nos enseña su palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, ya leímos que por la fe Abraham obedeció. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Obviamente todo esto no sucede de la noche a la mañana, como lo vamos a ver más adelante. Es una transformación progresiva en nuestra manera de vivir, pero es una transformación progresiva en la cual nuestra participación debe ser la intencionalidad de esa transformación. No debe ser que todo se lo dejemos a Dios, como vamos a ver más adelante. Hay una parte que nosotros necesitamos hacer y esa parte requiere nuestra intencionalidad de crecer en la fe, que como vamos a ver también más adelante, nos conviene crecer en la fe. Pero por el momento estamos en definir la fe. Entonces la fe abarca el conocimiento de Dios y de todos sus atributos, Juan 17:3, la obediencia, Hebreos 11:8, tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad, para guiarnos en todo tiempo. Y esto nos lo enseña, y Santiago 4:5 nos enseña que el Espíritu nos anhela, celosamente anhela tener esa comunión. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para transformarnos. La otra cosa que se requiere también que vayamos desarrollando gradualmente, aparte de las tres anteriores, es que el Señor llegue a ser el centro de nuestra vida. Como dice Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De lo que nos está hablando este pasaje es de que el Señor, nosotros requerimos que el Señor llegue a ser el motivo de nuestra vida en nuestra alma, que Él sea el centro de todo en nuestra alma. Y eso implica, hay una contraparte que nos toca a nosotros hacer, y es el morir a nosotros mismos, el morir a nuestros pensamientos, deseos, opiniones, agenda, proyectos, etcétera, que no son conforme a la voluntad de Dios, que son conforme a nuestra voluntad, porque esas cosas, en lugar de darnos vida, que es lo que Dios quiere a través de ser el centro de nuestra vida, todas esas cosas que vienen del yo, lo que nos llevan es a la muerte, como nos enseña Proverbios 16:25. La otra cosa que requiere la fe es el crecimiento en esa relación nuestra de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Una cosa es que usted y yo seamos hijos de Dios, y otra cosa que vivamos como hijos de Dios. Y una cosa es que digamos que Dios es nuestro Padre, y otra cosa es que vivamos como que Dios es nuestro Padre. Y el Señor quiere transformar esa parte de nuestras vidas para que cada día usted y yo seamos transformados y crezcamos en esa relación Padre e Hijo. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, nos dice o nos amplía esta potestad de ser hechos hijos de Dios, y nos dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso hablábamos de desarrollar la comunión con el Espíritu Santo como una forma de crecer en nuestra fe. Pero también dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre significa papito, y ese papito significa una intimidad de relación y una intimidad de conocimiento de nuestro papito Dios.
Y dice, sigue diciendo la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de todo lo que dice su palabra, y dentro de eso es herederos y coherederos de las transformaciones, primero nuestra y de la transformación de todo lo que constituye nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra lugar de estudio, nuestra comunidad, nuestra nación. Dios quiere transformar no solo a nosotros, sino Dios quiere transformar todo nuestro entorno para que podamos, para que todas las cosas regresen al plan original de Dios, porque todas las cosas fueron corrompidas por la caída. Y en segundo lugar, para que usted y yo vivamos en un ambiente donde nos sea más fácil el ser hijos obedientes de Dios, no un ambiente tan pecaminoso, tan corrompido, etcétera, como el que estamos viviendo. Dios quiere transformar todo nuestro entorno para facilitarnos el vivir como hijos obedientes a Él. Y por el otro lado, la otra característica de la fe es un constante agradecimiento y alabanza al Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Aparte de ello, la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él para con nosotros. Entonces, hay por lo menos 6 elementos de la fe en los cuales usted y yo necesitamos desarrollarnos para que nuestra fe se vaya desarrollando. Primero, el conocimiento gradual de la persona de Dios, que implica el conocimiento de sus atributos, de sus cualidades, de carácter. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos crecer en la obediencia a la palabra, por lo tanto necesitamos conocer la palabra, ¿verdad? En tercer lugar, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, crecer en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, es nuestro compañero inseparable, es la presencia de Dios en nosotros, inseparable de nosotros, para que nosotros tengamos comunión con Él y a través de esa comunión seamos dirigidos, enseñados, transformados, etc. La cuarta es que aprendamos a vivir verdaderamente a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y finalmente, agradecimiento y alabanzas constantes. La característica de todo lo que hemos visto, podemos decir que la característica fundamental de la fe es la obediencia y la comunión con el Señor, como nos lo enseña, segunda en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, acerca de Abraham. En Hebreos 11:8 nos enseña que Abraham por la fe obedeció, pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, nos dice algo que también lo dice Santiago 2:23. Abraham, además, fue amigo de Dios. Y eso habla de una relación de comunión, de intimidad. La amistad no es una cosa que sucede eventualmente, sino la amistad es una relación de intimidad, una relación constante. Entonces, tomando como ejemplo a Abraham, la característica fundamental de la fe es que la fe es obediente y la fe nos lleva a la comunión con el Señor. Y en cuanto al crecimiento de la fe ya nos fue dada como un regalo de Dios desde el momento de nuestra salvación. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos regaló la fe. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, que Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña que la fe es como un grano de mostaza.
¿Y qué nos enseña la palabra de Dios acerca del grano de mostaza? En Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32, la palabra de Dios dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, lo que nos está enseñando este principio del reino es que la fe nos es dada como una semilla que necesitamos sembrarla y que esa semilla brote y se convierta en una planta frondosa. Ahora, ¿cómo una semilla se convierte en una planta frondosa? Hay tres labores que el agricultor necesita hacer cuando planta una semilla para que esa semilla fructifique, para que esa semilla dé fruto. Lo primero que necesita es regarla, es decir, echarle agua. Y la palabra nos enseña que el agua es la palabra de Dios y aparte de ello los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Entonces nos habla de la necesidad que tenemos de ir a la palabra y alimentarnos constantemente de la palabra, aparte de alimentarnos de la comunión del Espíritu Santo, de la que ya hemos hablado en Santiago capítulo 4 versículo 5. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la palabra, que la palabra es como es nuestra comida espiritual, y que de la manera que comemos constantemente comida física para alimentar nuestro cuerpo, necesitamos comer constantemente de la palabra de Dios para fortalecer y alimentar nuestro espíritu. Y la fe, el alimento del espíritu, lo que hace es hacer crecer nuestra fe. Entonces necesitamos regar. También recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Entonces, regar la palabra de Dios, regar la semilla de la fe, se riega con recurrir constantemente a la palabra de Dios, alimentarnos constantemente, diariamente de la palabra de Dios, y además de ir creciendo cada día en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por eso el salmista que también escribe: mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así mi alma clama por ti, oh Dios. O sea, ahí también encontramos que la palabra de Dios es como el agua que riega la semilla de fe para que la semilla de fe crezca, y necesitamos anhelar constantemente esa agua, porque sed, nosotros necesitamos todos los días estar tomando constantemente agua para que nuestro cuerpo no se deshidrate. De la misma manera, para que nuestro espíritu no se deshidrate, necesitamos del agua de la palabra. Es decir, para nutrir nuestro espíritu y para hidratar nuestro espíritu, desde el ámbito espiritual, obviamente, necesitamos la palabra de Dios y los ríos de agua viva del Espíritu. Lo segundo que necesita hacer el agricultor para que la semilla crezca y se convierta en una planta frondosa, además de regarla, necesita abonarla. Y cómo nosotros abonamos espiritualmente la fe. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21, un principio importante para hacer crecer nuestra fe. Los discípulos habían recibido a un hombre cuando Jesús va al monte de la transfiguración. En el ínterin, los discípulos que no van con él al monte de la transformación, de la transfiguración, reciben a un joven endemoniado y a su papá que buscaba que fuera liberado ese joven, y los discípulos no lo logran hacer. Cuando Jesús viene, Jesús sí lo libera. Y la pregunta de los discípulos es: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús viene diciendo lo siguiente: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo:
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No se está refiriendo a un género de demonio, se está refiriendo a ese género de la incredulidad, porque aquí está hablando de la incredulidad de ellos, de la poca fe de ellos. ¿Y qué les está diciendo? Para que su fe se incremente, ustedes necesitan orar y ayunar. La forma de abonar nuestra fe es orando y ayunando. Y finalmente, la tercera actividad que necesita hacer un agricultor para que la semilla brote y se convierta en una planta frondosa es limpiar todo lo que está alrededor de la planta cuando está brotando y cuando está creciendo, para evitar que esa hierba impida el crecimiento de esa planta. ¿Y a qué se refiere eso en términos espirituales? Se refiere a la negación, a limpiarnos de toda contaminación del mundo, a limpiarnos de todo pensamiento, ideas, argumentos, fortalezas, sentimientos, pensamientos, decisiones, planes, proyectos de nosotros mismos, del ego nuestro, y que vivamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos transformemos en nuestras ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, acciones, etcétera. Que nos transformemos no siguiendo el modelo del mundo, sino siguiendo el modelo de la palabra de Dios, de tal manera que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay en la palabra de Dios unas historias de fe de las que las quiero compartir con ustedes, para que nos sirvan también para ver no solo la importancia de la fe, sino la importancia de que usted y yo crezcamos en la fe. La primera está en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19, y se refiere a Abraham. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le estaba pidiendo al hijo de la promesa, le estaba pidiendo el cumplimiento de la promesa, que le entregara el cumplimiento de la promesa, que era la promesa de descendencia que Dios le había dado a Abraham. O sea, Dios le estaba diciendo: ahora dame el cumplimiento de tu promesa. Y dice la palabra: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Otra vez vemos la obediencia como parte de la fe. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo. Aquí también vemos otro ingrediente de la fe, que es tiempo, paciencia, porque tuvo que caminar 3 días, dice la palabra. No fue ahí cerquita, no, era lejos del monte Moriah de donde él estaba. Y eso nos habla de que la fe requiere también paciencia. Luego dice la palabra: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros nos está hablando de la fe de Abraham en Dios. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Abraham no sabía, no tenía ni la menor idea, pero Abraham no dudó de que él iba a regresar con Isaac, porque él le había creído a Dios que en Isaac tendría descendencia, y le siguió creyendo a pesar de lo que estaba pidiéndole en ese momento. Y luego viene y dice la palabra en el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío.
Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra manifestación, la respuesta de Abraham nos da otra manifestación de su fe. Y dice que respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Abraham estaba dispuesto a obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias, entregando en sacrificio a Isaac. Ahora bien, dice la palabra en otro pasaje que Abraham le creyó a Dios, que Dios era capaz de devolverle de entre los muertos a Isaac. O sea, por eso Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque Abraham conocía a Dios, sabía que si Dios le había dicho que Isaac sería su descendencia, Dios entonces, si Isaac moría en el sacrificio, Dios lo resucitaría, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. Abraham conocía a Dios, era amigo de Dios, y como era amigo de Dios, le creyó hasta las últimas consecuencias. Y dice la palabra, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusas tu hijo, tu único. Otro ingrediente de la fe, el temor de Dios. Y dijo, y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, aquí hay un punto importantísimo en cuanto a la fe de Abraham. El Señor le dice, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Después dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de Abraham es Dios, es Jesús. Y por lo tanto, porque Abraham estuvo dispuesto a sembrar a Isaac, el padre estuvo dispuesto, como cosecha de la fe de Isaac, a enviar a su hijo al mundo para que todos los de la fe, que somos descendientes de Abraham, fuéramos salvos. Impresionante, impresionante ese efecto de la fe de Abraham. Pero hay otras historias que quiero compartir con ustedes. En Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, encontramos otra historia de fe en la palabra de Dios. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En otro de los evangelios dice que ella creyó
que si tan solo tocaba el manto de Jesús, ella sería sana. Por eso le dice Jesús: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vemos que la fe de esta mujer fue el canal que el Señor usó para hacer el milagro en ella. Pero encontramos otro ejemplo también de otra historia de fe, un poco diferente al de la mujer del flujo de sangre, y lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículos del 3 al 12, cuando el Señor sana al paralítico que es bajado por el techo de la casa. Y dice Jesús, al ver la fe de ellos, al ver la fe de los amigos de ella, el paralítico no tenía la fe, los que tenían la fe eran los amigos de él, y por la fe de ellos Jesús sana al paralítico. Y aparte tenemos otro ejemplo que también es interesante, y este ejemplo lo tenemos en el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? No temo. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Lo que estaba diciendo es: no tengo fe para ser sano. No voy a ser sano, no puedo ser sano. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Notemos algo. Por la fe de Abraham, Jesús envía a su hijo al mundo. Por la fe, la mujer con flujo de sangre es sanada. Por la fe de los amigos, el paralítico es sanado. ¿Por qué fe es sanado el enfermo del estanque de Betesda? Si las bendiciones, hemos hablado que las bendiciones de Dios vienen por gracia por medio de la fe. ¿Qué fe fue la que operó ahí? No fue la del enfermo de Betesda. La fe que operó ahí es la fe de Dios. La fe de Jesús fue la que operó para sanar a ese enfermo. Y hay un pasaje también, cuando se recuerdan que hablamos del padre del muchacho endemoniado, que los discípulos no pudieron sanar, no pudieron liberar, y Jesús sí, y les dice que ese género de incredulidad solo sale con oración y ayuno. Cuando Jesús va a sanar al muchacho, le pregunta al padre del muchacho: ¿tú crees que yo lo puedo liberar? Y el papá le dice: ayuda mi incredulidad. O sea, las cosas van a suceder por fe, ya sea por la fe del que espera el milagro, por la fe de los que oran para que ese milagro se dé en otra persona, o sea, por los que interceden, o se da por la fe de Dios. Pero de que se da, se da. Y la fe es el canal por el cual las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. La fe no produce el milagro. La fe lo hace manifiesto, porque lo que produce el milagro es Dios a través por su gracia. Por su poder y su gracia, Dios produce el milagro. Y la fe lo trae, lo manifiesta. Y lo manifiesta ya sea por nuestra fe o por su fe. Pero de que por nuestra fe que Él siembra en nosotros, o por la fe de Él solita, pero de que el milagro se da en el tiempo en el que el Señor lo ha determinado. Así que cuando usted esté creyendo, esté orando por algo que es conforme a la voluntad de Dios, usted crea por eso, y crea que si no le alcanza la fe de Dios es suficiente para provocar
ese milagro. Pero nosotros estamos llamados por la palabra de Dios, llamados por el Padre, a que nuestra fe se incremente, a no dudar, a no tener incredulidad. Por lo tanto, necesitamos desarrollar nuestra fe. ¿Qué beneficios tiene de desarrollar nuestra fe? En primer lugar, que vamos a conocer más profundamente a Dios, y eso va a implicar que vamos a tener una mayor vida abundante, una vida plena, una vida eterna, manifestada ya aquí en la tierra, una vida próspera, una vida en victoria. En Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, nos lo enseña la palabra. Dice, solo voy a leer el 18. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, el conocimiento de Dios nos lleva a tener la plenitud de Dios. Necesitamos conocer y a conocer cada día más acerca de la plenitud de Dios, para que en esa de los atributos de Dios, del amor de Dios, de todo lo que Dios es, para que vivamos esa plenitud en nuestras vidas. Lo siguiente es que esa plenitud, esa fe nos va a llevar a que en todas las circunstancias de la vida, aun las circunstancias difíciles, nosotros estemos con una actitud positiva, con optimismo, y alcancemos la victoria. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos habla de ello. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, nosotros podemos pasar por medio de las pruebas, las aflicciones, las circunstancias negativas, e incluso por la disciplina del Señor, sabiendo que el Señor al final de ello nos va a dar la victoria, y que vamos a salir de ahí perfeccionados y cabales en Él. Entonces podemos estar con tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles, viendo al Señor y lo que el Señor hará, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios. La fe implica también una constante comunión con Dios, y esa constante comunión significa un constante vivir en su presencia. Y la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 16:11 que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, la persona que tiene fe tiene gozo y delicias para siempre en su vida. Y finalmente en Nehemías 8:10 la palabra de Dios dice que su gozo es nuestra fortaleza, y en su presencia hay plenitud de gozo. Por lo tanto, vamos a tener también fortaleza, fuerza, como un resultado de nuestra fe, de ese crecer en la fe, y entonces vamos a poder vivir las vidas plenas, las vidas abundantes. Características de una persona de fe: primero, que está enamorada de Dios, tiene gozo, tiene paciencia, como ya vimos, disfruta lo mejor de la vida en medio de las circunstancias difíciles, y es una persona fuerte frente a las circunstancias difíciles. Está confiando en las circunstancias difíciles de la vida con optimismo, porque sabe que va a sacar lo mejor de las situaciones. Aparte de eso, está viviendo una vida en obediencia a la palabra de Dios y disfrutando de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y finalmente vive y disfruta y manifiesta la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué pasos necesitamos seguir para desarrollar nuestra fe? Como ya vimos, la fe ya nos fue dada como un regalo de Dios desde el momento de nuestra salvación. Y la fe es como una semilla que necesitamos regarla, necesitamos abonarla y necesitamos limpiarla. La regamos con la palabra de Dios y con la comunión, con la palabra de Dios constante en nuestras vidas, creciendo constantemente en el conocimiento de la palabra y creciendo constantemente en la comunión con el Espíritu Santo. Aparte, la abonamos orando constantemente para que el Señor haga crecer nuestra fe, y la limpiamos negándonos a nosotros mismos, y eso todos los días.
Necesitamos entonces todos los días leer la palabra de Dios, tener comunión constante con el Espíritu Santo, hacer un inventario honesto de aquellas áreas de nuestra vida donde hay incredulidad y falta de obediencia, como nos dice el Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, y necesitamos tomar una de esas áreas donde nuestra fe está fallando, donde nuestra obediencia está fallando, y entonces necesitamos buscar en la palabra de Dios versículos que nos ayuden a combatir esas áreas de incredulidad. Y como ya lo he repetido en otras oportunidades, hacer tarjetitas donde estén esos versículos, una para que la pongamos en el baño de nuestra casa, que todos los días lo vamos a ver cuando nos levantamos, otra cuando la cargamos en nuestra bolsa para cuando vamos en el carro o vamos en el bus y podemos ir leyéndola, otra para tenerla en nuestra oficina para que la veamos constantemente y la leamos y la repitamos y la vayamos memorizando, y de esa manera se vaya haciendo vida en nuestras vidas. Usted y yo podemos crecer en fe. Usted y yo necesitamos crecer en fe. Dios quiere que usted y yo crezcamos en fe. Ahora, usted y yo necesitamos la intencionalidad de crecer en la fe mediante el regarla, abonarla y limpiarla, para que cada día vayamos teniendo vidas más plenas, vidas más abundantes, y vayamos disfrutando cada día más de la presencia del Señor en nuestras vidas. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todavía no se salga, vamos a orar por usted. Solo le quiero dar algunos anuncios. Por las próximas 2 semanas, a partir del lunes de la semana entrante, no vamos a tener transmisiones, porque como algunos de ustedes saben, voy a hacer un viaje a Israel, y el horario está muy distorsionado y es muy diferente, y me va a impedir hacer esas transmisiones. Entonces la semana entrante y la siguiente semana no tendremos transmisiones. La siguiente la tendremos el día lunes 20, si no estoy mal, dice el 23 de agosto. Pero mientras tanto, usted puede escuchar más enseñanzas acerca de la fe, de la transformación o de algún otro tema que usted requiera en nuestro canal de YouTube, o bien en la página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí están a su servicio esos 2 recursos para que en estos 15 días usted siga alimentando su fe, aunque no hayan transmisiones. Por lo tanto, desde ya le invitamos a que el próximo lunes 23 de agosto se vuelva a conectar con nosotros y reiniciemos las transmisiones 3 veces por semana. Por el otro lado, quiero darle las gracias por conectarse, por su fidelidad. Realmente es una bendición para mí el que ustedes se conecten. Eso nos estimula, nos motiva a seguir adelante en la predicación de la palabra. Muchísimas gracias por bendecir mi vida con ese apoyo, y vamos a orar para finalizar la transmisión. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra junto con tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la siembre en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros, Señor, nos sane, liberte, nos restaure, nos afirme, nos fortalezca, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, y que tu Espíritu Santo también obre en aquellos de nuestras familias que todavía, Señor, se encuentran alejados de ti, para que los acerque con lazos de amor a ti, Señor, y ellos también, juntamente con nosotros, seamos perfeccionados y seamos preparados para ser esa novia
que tú estás preparando para tu Hijo, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y Padre, yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se han conectado, Señor, que nos acompañan en estas transmisiones, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, guardándolos, afirmándolos, fortaleciéndolos, Señor, en ti. Y Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendícelos abundantemente en todas las circunstancias y en todas las áreas de su vida, Padre. Señor, te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les mando a todos un gran abrazo. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y que tengan unas semanas de mucha reflexión en la palabra de Dios y muy bendecidas. El Señor les bendiga a todos. Feliz noche.